Hola amigos, les habla el profe Sterling. Ahora vamos a continuar resolviendo el siguiente ejercicio en el cual vamos a realizar unos procesos un poco más elaborados. Recuerden, esto solamente se trata de algunos procedimientos básicos y simples, así que no esperemos algo muy complejo de momento, aunque ya estamos en los últimos dos ejercicios de esta lista creada para empezar a aprender con la integral de una potencia, o como usualmente digo en el video, la integral de un exponente. El primer consejo que se debe dar en una situación como estas es que existe algo muy complejo dentro del subradical y entonces nosotros podríamos realizar un procedimiento para que esto se me convierta en una simple raíz cuadrada de una sola variable. Podemos ver que, bueno, si bien es cierto que solo existe x como variable, tenemos dos términos que contienen la x. Entonces, esto hace que el proceso no sea igual de sencillo. Por lo tanto, vamos a elegir una variable cualquiera, digamos que u, y la vamos a utilizar para cambiar 2x más 5x a la 2 más 4. Lo podríamos cambiar todo esto por el u. Si hacemos eso, entonces el radical que está en el denominador se me convertiría en la raíz cúbica de u, y ya anteriormente en los videos de esta lista habíamos visto que integrar esto es realmente fácil. Si nosotros asumimos que vamos a sustituir el subradical por la letra u, la integral nos quedaría de la siguiente forma. Si observamos, lo único que hicimos fue tomar todo esto y cambiarlo por la u. ¿Por qué hicimos esto? Porque aquí habíamos afirmado que u era igual a todo lo que estaba dentro del subradical. Pero, teniendo esto así, nos damos cuenta que la integral más bien como que se nos complica mucho porque no solamente tenemos la variable u, sino que también tenemos la variable x en otras partes. Y esto justamente hay que tratar de evitarlo. Por lo cual vamos a utilizar el siguiente procedimiento para poder sustituir todo lo que tiene x por expresiones que tengan u. Para realizar dichos cambios, entonces sería necesario que nosotros derivemos la u. Yo sé que todos van a decir la derivada de u es igual a 1, pero en realidad esto nunca ha sido así. Siempre la derivada de una constante que tiene exponente 1 va a ser igual a du, lo cual solamente significa que derivamos u. Sin embargo, en este momento lo único que podemos sustituir es lo que está dentro del subradical. Pensemos por qué. 2 más 10x no se encuentra en el numerador y además todavía no tenemos algo por qué sustituir el de x. Y esto es debido a algo muy simple. Resulta que para determinar el dx que tenemos aquí, nosotros debemos de recordar que a este lado de la igualdad derivamos la x. Entonces realmente esto tenemos que escribirlo entre paréntesis y al final escribir derivada de x. Esto siempre se debe hacer cuando uno deriva la x. Lo que pasa es que en un inicio, cuando se estudia la derivada, no es buena idea trabajarlo porque no es el momento adecuado para aprenderlo. En este punto todavía vamos a seguir pensando que no nos ha servido de mucho realizar este proceso. ¿Por qué? Porque podemos ver que aquí dice 1 más 5x, pero aquí dice 2 más 10x. Entonces eso nos debe llevar a pensar que se debe realizar algún otro procedimiento para que queden iguales. Bueno, relativamente iguales, al menos parecido. Ahora debemos de observar que dentro de este paréntesis existe un factor común. Dicho factor común sale de trabajar el máximo común divisor del 2 y el 10, lo cual quiere decir que los colocamos aquí, sacamos mitad a los dos, lo cual quedaría 1 y 5. Y como ahora los dos resultados no son divisibles entre un mismo número, entonces decimos que el factor común es 2. Por lo tanto escribimos que du es igual a 2 por 1 más 5x. Ahora podemos observar que lo que está dentro del paréntesis sí es completamente igual a lo que está dentro de este paréntesis. Por lo tanto, ya podríamos decir que podemos sustituir completamente todo por el proceso que hemos estado realizando en esta parte de aquí. Ok, pero tenemos un problema. Resulta que aquí tenemos un 7 y aquí tenemos
un 2. Esto pues no nos sirve. Tenemos que hacer un proceso para que podamos sustituir de forma natural sin pensar en que hay diferencias de números. Dicho proceso solamente se basa en que este 2 va a pasar a dividir la derivada de u. Entonces escribimos derivada de u sobre 2 es igual a 1 más 5x por la derivada de x. En este punto ya podemos sustituir todo lo que hay dentro de la integral basándonos en la variable u, lo cual quiere decir que vamos a reescribir la integral de la siguiente forma. Vamos a ver. Aquí podemos ver que hay un 7 multiplicando el paréntesis y recuerden que toda constante que multiplica dentro de una integral sale a multiplicar fuera de la integral, es decir 7 por la integral de. Luego vamos a ver que aquí dice 1 más 5x y aquí dice dx, que es exactamente lo mismo que tenemos en esta parte, lo cual significa que podemos cambiar esas dos cosas simplemente por du sobre 2. Entonces, después de la línea fraccionaria podríamos escribir un por y du sobre 2. ¿Para qué? Para sustituir todo lo que hay dentro de este paréntesis y el dx. ¿Por qué? Porque aquí dice que du sobre 2 es lo mismo que el paréntesis y el dx juntos. Ahora, ¿qué va a quedar en el numerador si quitamos todo lo que hay en el numerador? Pues simple, nunca vamos a poder decir que en el numerador va a quedar 0. Entonces, cuando estamos haciendo esto en el numerador siempre va a quedar 1. Ahora, en el denominador decía raíz cúbica de, pero dentro del subradical habíamos dicho que todo lo que había dentro del subradical era completamente igual a la u. Entonces podemos no escribir esa expresión tan grande y sí escribir solamente la u. Si observamos esta integral ya se volvió mucho más simple que la original. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, entonces podemos afirmar que la integral que nos dieron originalmente es lo mismo que escribir esta otra integral. Sin embargo, aquí tenemos algunas cosas que podemos mejorar un poco. Por ejemplo, tenemos un 2 en el denominador que está multiplicando con el denominador. Si está multiplicando, entonces lo vamos a llamar coeficiente o constante que multiplica y según las reglas básicas de integración, ese 2 sale a multiplicar fuera de la integral. Pero tenemos un problema. Él está en el denominador, entonces sale a multiplicar en el denominador. Es decir, esto quedaría, y aquí tenemos que entender que el 2 que se encuentra aquí es este mismo 2 que se encuentra aquí. Y que si multiplicamos du por 1 es lo mismo que decir du. Ahora el objetivo está cumplido. ¿Por qué? Porque ya logramos que la integral original, que se veía relativamente compleja, se convirtiera en una integral realmente simple que ya hemos trabajado en videos anteriores. Por ejemplo, tenemos una raíz cúbica en el denominador y vamos a recordar que cuando tenemos una raíz cúbica de una variable elevada a la 1 es lo mismo que escribir la misma variable elevada a la 1 sobre 3. El 1 del exponente de la variable va en el numerador y el 3 del índice del radical va en el denominador. Teniendo esto en cuenta, entonces nosotros podemos reescribir la integral de la siguiente forma. Recuerden, dijimos que la raíz cúbica de u era lo mismo que u elevado a la 1/3. Entonces, cambiamos la raíz cúbica de u por u elevado a la 1/3. Continuando, recordemos que no es buena idea que exista una variable con un exponente en el denominador. Entonces la vamos a pasar al numerador. Para esto el procedimiento era sumamente simple. Escribimos la misma variable, es decir, u, pero ahora elevado a la menos 1/3, es decir, el mismo exponente pero con signo contrario, solo que ahora la estamos escribiendo en el numerador y entonces podemos escribir por la derivada de u. Si observamos, estamos hablando de un numerador como si existiera un denominador. Esto es porque debemos de recordar que en el denominador existe un 1 imaginario, pero por ser imaginario no hace falta escribirlo. Así que ahora tenemos una integral realmente simple de resolver, una integral de un exponente, o como se debe decir de manera formal, la integral de una potencia. Recordando el proceso de la integral de una potencia, escribimos. La pregunta es ¿por qué nos quedan 2/3 aquí? Debemos de recordar que la integral de una potencia lo que hace es que
A menos 1/3 le suma 1 y el resultado de esto es 2/3. Y recordamos que esto va tanto en el exponente como en el denominador. Ahora, por extremos y medios, tomamos el denominador y lo reescribimos de la siguiente forma: 7 medios por 3 sobre 2. Recuerden que esto sucede por la idea de extremos y medios. Luego continuamos escribiendo y ya para terminar resolvemos esta multiplicación y el resultado sería, recuerden, el resultado de esta multiplicación es 21/4. Y en este punto debemos de recordar que habíamos dicho que u era igual a 2x más 5x a la 2 más 4. Entonces vamos a reescribir el resultado como 21 sobre 4 y entre paréntesis vamos a escribir 2x más 5x a la 2 más 4 elevado a la 2/3 porque u está elevado a la 2/3. Y este ya sería el resultado final de la integral inicial. Ok amigos, eso es todo. Recuerden compartir, darle like y también comenten cualquier duda es importante. Si me dejan su correo y tienen un ejercicio específico, tal vez hasta les podría ayudar un poco. Muchas gracias.